Apple ha tenido una primera mitad de año bastante impresionante. Lo que muchos se preguntan es a qué precio pueden acumular acciones y beneficiarse de la generación de caja futura de la empresa, y es lo que vamos a averiguar a continuación. Apple se beneficia de varias tendencias importantes como el aumento de la demanda de dispositivos móviles de calidad y la adopción de servicios en la nube. La parte de servicios tiene cada vez más peso en los ingresos y es la parte con mayores márgenes de rentabilidad, lo que a medio y largo plazo ayudará a aumentar la rentabilidad general de la empresa. Su ecosistema integrado de hardware, software y servicios crea una experiencia única que dificulta la migración hacia otras plataformas. Además, su enfoque en el diseño y la calidad, así como su marca icónica, le otorgan una enorme diferenciación y una gran fuente de ingresos y beneficios por muchos años. Para impulsar su crecimiento está invirtiendo fuertemente en busca de innovaciones tecnológicas y mejoras en sus dispositivos. Además, la creciente popularidad de la inteligencia artificial y la realidad aumentada proporciona nuevas oportunidades para la empresa. Lo hemos visto recientemente con la presentación de Vision Pro. Es absolutamente increíble, no hay nada que se le parezca en el mercado y Apple vuelve a marcar una vez más la dirección a seguir, y es solo la versión 1. Esta versión es muy cara y no se la va a permitir todo el mundo, pero crearán probablemente una versión más accesible y seguramente conseguirán bajarle el precio lo suficiente con el tiempo para que se lo pueda permitir decenas o cientos de millones de personas en el futuro, abriendo otra importante fuente de ingresos para Apple. Vamos a continuar el análisis en la plantilla, introduzco el ticker y como siempre se recopilan datos de diferentes páginas web. Tenemos el precio actual en 185, se estima un crecimiento medio del beneficio por acción en los próximos 5 años del 8%, la ganancia anualizada ha sido del 30% tanto en los últimos 10 años como en los últimos 5 años, bastante impresionante. Y vamos a ver en los estados financieros el principal motivo por el que ha ocurrido. Vemos que los ingresos son más del doble en los últimos 10 años, crecimiento bastante impresionante, y vemos un mayor crecimiento del beneficio neto, incluso eso se debe a que los márgenes han mejorado un poco. Y si a esto le añadimos la recompra de acciones, que ha sido bastante agresiva, vemos que el beneficio por acción pasa de 1,42 a más de 6 en la actualidad. Y si le añadimos la expansión del múltiplo de beneficio, que pasa de una media de 16 o 17 a una media de más de 25, no es de extrañar el retorno que se ha obtenido en los últimos 10 años, que es del más del 1000%, pero vamos a hacer una estimación de crecimiento y ver a qué precio podríamos comprar y beneficiarnos de la generación de caja futura de la empresa. Como siempre, si queréis utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en el primer enlace en la descripción. Tengo que estimar el crecimiento del beneficio por acción en los próximos 5 años. Se recopilan aquí arriba los datos históricos del beneficio por acción. Tenemos un crecimiento anual compuesto del 17% de 2013 a 2022. Vemos que se estima un crecimiento cercano al 8% en los próximos 5 años. Creo que se puede dar, así que vamos a mantener el 8% de crecimiento. Vamos a ver lo que se estima en Coifin. Tenemos 6,5 estimado para 2024 y más de 7 para 2025. En mi estimación tenemos 6,36 y 6,87 para 2025, por lo tanto estamos por debajo de la media de los analistas. Vemos que el PER actual es de 31, muy elevado, y el forward PER lo tenemos en 28. Si pensamos que la empresa puede mantener estos múltiplos elevados, un múltiplo de 30 en los próximos 4 o 5 años, tendríamos un precio objetivo de 260, un 40% de upside. Yo voy a poner un PER un poco más conservador, vamos a poner un PER base de 25, pesimista de 21 y optimista de 30. Tenemos un rango entre 180 y 260 y si hacemos un promedio tenemos un precio objetivo promedio de 219, un 19% de upside. Al precio actual estamos pagando más de 20 veces el beneficio estimado de 2028, nuestro beneficio estimado, y el retorno que obtendríamos es bastante bajo. Sin embargo, si vemos una corrección en los próximos meses, una corrección de un 20 o un 30%, estaríamos obteniendo ya retornos más atractivos y podrían llegar a ser retornos de doble dígito anualizados. Yo en este momento no estoy acumulando más acciones de Apple. Hemos visto la empresa en el canal varias veces y como sabéis hemos ido acumulando a precios más bajos y para mí se pone interesante otra vez por debajo de 150 más o menos. Es donde acumularía algunas acciones más y es donde se vuelve a poner interesante de nuevo para mí la empresa. Vamos a ver el método de Benjamin Graham. Voy a utilizar la fórmula original de valoración de Graham. Partimos de este beneficio por acción. Estimo un crecimiento del 8% también aquí. Tenemos el yield actual de los bonos triple corporativo en 4,6 y con estas estimaciones, con este yield, tenemos un valor intrínseco estimado de 138. Cuando el yield se normalice un poco, lo tengamos otra vez por debajo de 4, el valor intrínseco estaría por encima de 160 más o menos. Vamos a pasar al siguiente método, descuento de flujos. Se recopilan los datos históricos aquí arriba, tenemos un crecimiento anual compuesto del 10%. Si estimo un crecimiento del 8% en los próximos 5 años, 7% después, 3,5 crecimiento perpetuo y tasa de descuento de 8. Sumamos la caja, restamos la deuda, dividimos entre número de acciones y obtengo un valor intrínseco estimado de 212.
Vamos a ver también comparables por un segundo. Voy a poner Alphabet, Meta y Microsoft como comparables. Se recupera el precio por acción, el beneficio por acción, se calcula el PER y se hace una media. Y tenemos la media un poquito por encima del PER de Apple. Vamos a ver el resultado final. Hemos obtenido 219 con el primer método, 212 con descuento de flujos y 198 con comparables. Hacemos un promedio y tenemos un valor promedio de 210, un 13% de upside con respecto al precio actual. Si le ponemos un 10% de margen de seguridad, tenemos un precio de compra aceptable por debajo de 189, con un 20% por debajo de 168 y con un 25% por debajo de 157. Voy a añadirlo al watchlist compartido. Precio objetivo estimado 210 y revisar por debajo de 160 más o menos, vamos a decir. Obtendré una señal de revisar si el precio baja de 160. Regresando a la plantilla, como sabéis no es recomendación de inversión. Si quieres invertir en la empresa tienes que hacer tu propio análisis y tu propia estimación de valor y tienes que tener en cuenta los riesgos. Lo vamos a dejar por aquí. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, dale un like y hasta la próxima. Adiós.